Soy tu amigo Alberto Cartier y hoy tú y yo vamos a tener una conversación diferente. Una conversación que no solo vas a escuchar, vas a sentirla en tu cuerpo, en tu respiración, en tu memoria emocional. Porque hoy viene al podcast alguien que no se dedica a hablar. Se dedica a escuchar lo que no se dice, a leer lo que el cuerpo grita cuando la boca calla y a enseñarnos a vivir con más verdad, más coherencia y más presencia. Esta entrevista me hacía especial ilusión porque soy fan del lenguaje no verbal desde que vi la serie Lie to Me, Miénteme. Y hoy tenemos con nosotros a Eva García Ruiz. Y si no la conoces todavía, quiero presentártela como merece. Eva es sinergóloga y es la mayor experta en sinergología de habla hispana. La sinergología es la disciplina que estudia el lenguaje no verbal, no consciente, es decir, lo que tu cuerpo dice sin que tú te des cuenta. Y tiene la licencia en exclusiva para certificar nuevos sinergólogos en lengua española. Eva dirige el Instituto Español de Sinergología, es fundadora y intervenia en Neuromanagement y ha formado a miles de personas, desde directivos hasta terapeutas, en cómo leer con precisión lo que las palabras no dicen. Pero antes de todo eso, Eva fue ejecutiva durante más de 20 años en grandes multinacionales como L'Oréal o LVMH, que por si no lo sabes, que yo no lo sabía, incluye a más de 70 marcas de lujo como Louis Vuitton, Dior, Dom Perignon y muchas más. Eva es licenciada en Económicas y Empresariales, Executive MBA por el IE Business School, máster en Neuropsicología, experta en Morfopsicología, certificada por el Paul Ekman International en Detección de Emociones y Credibilidad y por el propio Robert Cialdini en Persuasión Científica. Además, es autora de Aprende a decodificar el lenguaje corporal de quienes te rodean. No volverás a mirar a nadie igual. Un maravilloso libro que hace el lenguaje no verbal accesible para cualquiera que no sea experto y donde se dedica también a desmontar mitos. El libro ofrece una metodología clara, práctica y objetiva para no dejarnos engañar por nuestros sesgos o creencias populares sobre cómo debe comportarse alguien que miente o se incomoda. Eva es una mente brillante y una presencia que se siente, pero no hemos venido a repasar su currículum, hemos venido a mirar más profundo. Por eso esta conversación no va solo de sinergología, va de vida plena, de verdad emocional, de cómo tu cuerpo puede ser tu brújula, de cómo el estrés, la incoherencia o la desconexión se manifiestan en tu postura, en tu voz, en tus gestos, y de qué pasaría si empezaras a escucharte de verdad. No para complacer, no para parecer, sino para ser. Así que quédate porque esta charla puede ayudarte a entender por qué a veces te sientes mal sin saber por qué y cómo empezar a vivir por fin desde un lugar más honesto, más consciente y más tuyo. Bienvenida, Eva. Estaba aprovechando pues antes de que llegaras. También me he oído la TED Talk que diste, que no lo he puesto, pero pues es que has hecho tantísimas cosas que es una... Es una pena porque esa conferencia seguramente, fíjate que es como la más relevante y seguramente es la peor que he hecho. ¿Ah, ¿eh? Sí, ¿Por qué? porque, bueno, es un tema técnico, ¿no? Pero te lo cuento entre nosotros. No tenían pantalla de orador. Y a ver, digamos que el sistema TED es muy exigente porque aparte de que no te puedes pasar de los 20 minutos, también auditan qué vas a decir para que no hagas como tema comercial y este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya estaba un poco eh, constreñida para mi estilo a la hora de comunicar. De hecho, fíjate, cuando me dijiste, te mando las preguntas, te dije, no, lo vemos sobre la marcha, porque creo que la verdad, a no ser que te vayan a preguntar unas cosas súper complicadas, que las tengas que preparar, lo mejor es la espontaneidad, sobre todo cuando se quiere hacer algo más fresco, ¿no? Normalmente hablando en público, yo por supuesto lo tengo preparado, pero me gusta buscar la manera de decir las cosas, también un poco sobre la marcha. Y ahí, pues bueno, esto no se podía. Entonces me dijeron, no te preocupes porque no haya retorno. Me pusieron delante a una persona con un iPad que iba pasando, en teoría, lo que yo iba viendo en la pantalla. En teoría. Porque de repente me di cuenta de que no se estaba viendo, de que el público no estaba viendo lo mismo que yo estaba viendo. Había un decalaje y había un desorden. Y me cambiaron, después de haber probado justo antes de hablar, me dieron un pasador. Fíjate, cosas que no me pasan nunca, pero nunca, porque yo siempre llevo mi pasador, mis cosas, mi pantalla y tal. Aquí, como estaba todo tan reglado, me dan un pasador para probar, pruebo, digo, fantástico, y justo a la hora que me toca salir, me lo cambian. Y va al revés. O sea, dime, ¿cómo puede ser? Yo utilizo uno que es Apple, entonces los Apple suben y bajan al contrario que los Windows, ¿no? Entonces, me dieron uno y dije, perfecto, es igual que el mío, no hay ningún problema, vale, perfecto, presento con el vuestro. Entonces, ¿qué ocurre? La gente que lo ve me dice, no, pues yo te veo muy bien. Yo no me siento yo en esa,
esa charla, porque era como que me iba pasando de todo, ¿sabes? Me iba pasando de todo en el escenario. Solo tenía 20 minutos y me sentía súper, súper extraña, porque digo, pero es que lo estoy haciendo fatal. Entonces, digo, y esta es la charla que se va a ver todo el mundo como el sumum de las ponencias. El sumum de las Sí, charlas. en fin, que Que jo, me encanta. Yo empezaría, porque esto me pasa mucho y es maravilloso, que tengo una serie de preguntas y esta vez es el récord, porque antes de la primera pregunta ya te haría preguntas sobre esto. ¿Te parece que hablemos sobre... vale, sobre lo que tú quieras, de verdad. Sí, sí. Vale, pues ¿cómo gestionaste eso? Porque claro, tú tienes mucha experiencia de hablar en públicos, eres muy consciente de los gestos que haces, sobre todo en público, supongo. Te pasa todo esto en una TED Talk, que es como muy bien has dicho, como el sumum de las charlas. ¿Y qué hace Eva ahí en ese caso? Mira, yo creo que lo que le pasaría a todo el mundo, tienes como un doble discurso mental, por una parte diciendo, esto está quedando fatal, cuando era lo que quería que me quedase mejor, y por otra parte, pensar, si sigo pensando esto, se me va a notar y va a ser todavía peor. Vamos a ver cómo salvamos los trastos. Y entonces dije, voy a ser yo. Entonces, hubo un momento, por ejemplo, en el que dije, y aquí, como veis, digo, bueno, no lo estáis viendo, no pasa nada, y seguimos. O sea, con la espontaneidad que tendría en cualquier otra conferencia que doy en cualquier sitio. También, al final, cuando tienes experiencia en lo que sea, en la vida, en cualquiera de las habilidades, siempre tiras del recurso de esto ya lo he hecho antes, no pasa absolutamente nada, esto va a salir adelante. O sea, tienes también esa vocecita fuerte que te va ayudando a continuar, porque si no era como para decir, bueno, apaga y vámonos, y además no estás solo, porque hay público, estábamos en un teatro. Claro, estás en un teatro y dices, pues mira, aunque luego grabado no quede tan bien, vamos a tratar de que aquí quede de la mejor manera posible y sobre todo conseguir pasar el mensaje, porque era una TEDx de sinergología. Se llamaba, como tiene un subtítulo mi libro, No volverás a mirar a nadie igual, que es un mensaje súper potente y bueno, pues tenía que salvar, tenía que salvar los trastos. No podía quedar aquello de, yo decía, mirad un ojo y salían dos personas dándose la mano. ¿Sabes? Luego es verdad que la editaron un poquito, porque no se vieron estas muletillas de, pues esto no es lo que tendríais que ver, por ejemplo, eso no estaba y quedó mejor, pero bueno, uno mismo sabe cómo se ve habitualmente y cuándo se ve más extraño hablando, ¿no? Vale. Entonces realmente lo que hiciste fue rebajar la importancia de todo eso, era la que tú querías que quedara mejor. Yo me la acabo de ver y está muy bien. La pondremos también en la descripción del episodio porque está muy bien. La voy a ver otra vez porque es verdad que la he oído a doble velocidad mientras estaba preparando otra cosa para tenerla fresca para la entrevista, entonces no la he visto, pero la veré porque desde luego toda la parte verbal yo la he notado como muy bien. Y me parece maravilloso eso de que digas, pues soy yo, me presento como soy. Claro, al final es la gestión emocional, o sea, es el saber gestionar las emociones que te están pasando. Y hay otra parte que es muy importante y que viene de la sinergología, el saber que todo lo que se nos pasa por la cabeza lo va a reflejar el cuerpo. Con lo cual, si yo me estoy poniendo nerviosa, si estoy pensando esto va a salir un desastre, si llega el miedo, ¿no? El miedo a que esto no va a funcionar, lo que va a transmitir mi cuerpo va a ser eso. Y no va a ser la pasión, la ilusión, todo lo que me gusta, el tema del no verbal y lo que estoy tratando de comunicar con la gente. Entonces, yo muchas veces suelo decir para quien me pregunta, oye Eva, ¿cuáles son los gestos buenos? No hay gestos buenos y malos, hay gestos coherentes y no coherentes. Y los coherentes son los que coinciden con lo que dices. Y el cuerpo no te traiciona nunca en ese sentido. El cuerpo va a reflejar lo que sientes. Entonces, pues en aquel momento dije, me tengo que sentir lo mejor posible, tengo que disfrutar. Como dice, salvando todas las distancias, ¿no? Como dice Alcaraz, ¿no? Que su truco es que sale a la pista a pasárselo bien. Pues vamos a salir a hablar de sinergología pasándonoslo bien y así que mi cuerpo transmita esa alegría, esa conexión, esa pasión por esta disciplina. Qué maravilla.
Y además me encanta porque también cuando hablamos en la reunión anterior para preparar esto, también hiciste algo como acabas de hacer ahora, tú corrígeme si me equivoco, dices salvando todas las distancias como dice Alcaraz, porque es uno de los mejores tenistas del mundo. Pero tú es que eres una de las mejores sinergólogas del mundo. Entonces tampoco hay tantas distancias que salvar. O sea, tú estás en lo tuyo como él está en lo suyo. Sin embargo, Sí, está la parte... creo que te comenté el síndrome del impostor, ¿no? O el síndrome de la impostora, que se nos da más en las mujeres que en los hombres. O eso, o pues un poco la humildad, ¿no? Cómo ha sido educado cada uno. Yo creo que también cómo nos han educado y la personalidad, pues nos condiciona. El otro día hablaba con una persona que me parecía muy interesante y que también está muy metida en temas de neurociencia y nos apasiona hablar juntas. Y me decía, a mí lo que me pasa es que, claro, cuanto más me meto en estos temas, y le decía, menos sientes que sabes. Y me decía, justo. Digo, claro, digo, es que eso es lo que hay personas que sabiendo muy poquito se sienten empoderadas y sienten que saben mucho y se sienten muy seguras de sí. Y luego hay otra tipología, otra personalidad en la que cuanto más sabemos, pues más sentimos que nos falta por aprender, ¿no? Más áreas tenemos que tocar, más nos tenemos que especializar, que es, eh, que es como, suelo poner muchas veces, hago un poco la metáfora o la comparación con viajar, es como cuando te gusta viajar. Cuando te gusta viajar no se acaba nunca. Cuando te gusta aprender, no se acaba nunca. Siempre hay otro sitio al que ir, o en otra estación del año, o en otro momento, o con otra persona, y siempre te va a aportar algo nuevo y te va a enriquecer. Pues claro, aprender es así, con lo cual llega un momento en que dices, uff, sí, la verdad es que sé muchas cosas, pero es que me gustaría saber tantas más, me gustaría poder llegar mucho más allá. totalmente de acuerdo. Yo no sé si es por tipología de persona o por la curva de aprendizaje, porque es verdad que cuando sabemos un poquito de algo, nos creemos que somos el rey del mambo y en cambio llega un momento donde aprendes lo suficiente para darte cuenta de que te faltan 300 veces lo que has aprendido sobre ese tema. Y entonces nos damos cuenta de que sí, que sabemos mucho de eso, pero que se rellenan enciclopedias con lo que no sabemos. Entonces, yo lo he experimentado también y no sé si tú cuando empezaste a estudiar sinergología también te pasó, que al principio decías, bueno, está claro, y ahora es como, bueno, claro, claro. Sí, al final, mira, hay un efecto que tienen todos los alumnos de sinergología, porque yo tengo mis alumnos y entonces empiezas aprendiendo cosas sencillas, digo ahora, ¿no? Y sencillas, dicen ellos, cuando terminan de hacerse, por ejemplo, el recorrido de la certificación. En la primera sesión les parece muy complicada porque estamos pues, con los ejes de cabeza, que son los movimientos que hacemos con la cabeza, los rotativos, los laterales, los sagitales, parece muy complicado verlo. Y cuando llevas un tiempo, pues te das cuenta de que realmente eso es bastante sencillo comparado con otras cosas. ¿Qué ocurre? Que para mí lo que me pasaba era que como siempre he sido una apasionada del comportamiento humano, la sinergología era como otra faceta que quería incorporar, ¿no? Otra cara del comportamiento humano, u otra puerta, otra llave para llegar al comportamiento humano. Y lo que me impulsó fue a leer todavía más de neurociencia, de otras disciplinas que no tenían que ver con el no verbal, pero sí con el comprender mejor al otro. Fíjate, si pudieses ver aquí mi despacho, tengo un apartado, por ejemplo, que les sorprende mucho a mis alumnos al principio, que es de psicopatía. Y me dicen, pero ¿por qué te interesa la psicopatía? Pues para entender mejor la empatía, por ejemplo, y poderla explicar mejor, ¿no? Si hay, claro, si hay determinados aspectos de la personalidad que te pueden llevar a un narcisismo o incluso a una psicopatía, pues comprendiendo mejor esos aspectos puedes entender mejor el funcionamiento cerebral para otras cosas. Al final, todo lo que tiene que ver con comportamiento humano se relaciona, se conecta y por eso es infinito el aprendizaje, porque eso sí que no se acaba nunca. O sea, puedes haber acabado el número de movimientos corporales que tenemos codificados a día de hoy en sinergología, aunque en el congreso del año próximo llegarán nuevos, seguro. Pero como no es solo movimiento corporal, sino es tratar de comprender qué está pasando por la cabeza y por el espíritu, ¿no? Del cuerpo, de la persona, del humano que tengo enfrente,
Eso es infinito. Cuanto mejor entienda el comportamiento, mejor voy a entender sus movimientos también. Y lo voy a poder matizar. Y ahí es donde lo haces mejor. Es decir, tú puedes aprender. Si me enrollo mucho, Alberto, me lo dices, ¿eh? Que yo aquí entro con mi tema. Tú Yo sí, me, yo te tú lo me digo. paras. Claro, Sí, sí, tú no te imagínate, preocupes. hay un movimiento está codificado y tiene un significado, ¿no? El hacer un determinado movimiento con las manos o el tener un determinado micropicor. Pero su interpretación correcta se hace dentro de un contexto. ¿Cuál es el contexto? El ambiente y también el resto de movimientos que estoy haciendo y mi corporalidad en conjunto. Eso, digamos, alcanzar la excelencia en ese tipo de lectura lleva tiempo, es una madurez en la habilidad. En esta habilidad como en cualquier otra. Imagínate, tú quieres aprender a hablar en público, te haces tu curso de oratoria, aprendes los tips para poder hablar mejor en público, pero al final es tu experiencia encima de un escenario, viendo cómo gestionas la parte emocional tuya, la parte emocional del público y la técnica, cómo al final vas logrando mayores niveles de excelencia en todas las habilidades. O la habilidad de negociación, ocurre lo mismo. Te puedes haber hecho 1000 cursos, pero sal al terreno y ponte a negociar. Y ahí es donde lo vas a ir puliendo y vas a ir generando esa mirada más holística y más amplia del ser humano que tienes enfrente y de tu habilidad. Ese es un poco el secreto o el truco, si se puede decir de esta manera. Maravilloso. ¿Qué, claro, esto es una ciencia? ¿No es una ciencia? ¿Es un arte? ¿Qué porcentaje de, te voy a decir una palabrota, qué porcentaje de acierto hay en todo esto? O sea, tú estás viendo a alguien en tu vida normal, imagino que desconectarás, como hacemos muchos que nos dedicamos al coaching o ayudar a las personas, que no estamos siempre en ese modo. Entonces, supongo que en tu vida cotidiana desconectarás y no estarás pendiente de los gestos, microgestos y demás de cada persona con la que te encuentras. Pero cuando lo activas, ¿qué porcentaje de veracidad o de acierto, no sé cómo lo dirías tú, existe en la sinergología? Vale, si te parece, claro, me retrotraigo un pasito porque el tema es súper interesante. Fíjate, cuando hablamos de no verbal o de sinergología, que la sinergología es una disciplina con método científico. No está catalogada como ciencia. Hay quien dice, tú dices que la sinergología es una ciencia. No, no decimos que es una ciencia porque todavía no estamos en ese punto, pero el método de investigación que utilizamos sí es científico. Entonces, utilizamos la sinergología para poder leer con una metodología específica ese lenguaje, ese lenguaje no verbal. ¿Qué ocurre? Generalmente cuando hablamos de lenguaje no verbal o de lenguaje corporal, automáticamente pensamos en mentira, en que lo que quiero ver, claro, y por eso lo del porcentaje de acierto, que es una pregunta muy lógica y que me la hacen mucho, porque es porcentaje de acierto para saber si el otro me miente o no me miente, o si el otro me dice la verdad o no me dice la verdad. Es cierto que hay una parte de la sinergología que se dedica a la detección de mentira. Pero nosotros lo distinguimos tres campos de actuación completamente distintos. Está este campo que es el de la cognición, que es el de los hechos, que es donde puede estar la mentira. Pero luego hay dos campos muy interesantes que es donde estamos la mayor parte del tiempo, digamos, el porcentaje más alto de las veces cuando estamos interrelacionando con las personas, que es el campo relacional, yo estoy hablando contigo, y el campo emocional, que es cómo me siento o cómo no me siento. Dentro de estos dos campos ocurre lo siguiente. En el campo relacional no digo todo lo que pienso, igual que en el campo emocional. No digo todo lo que se me pasa por la cabeza. ¿Por qué? Porque somos animales sociales y hay cosas pues que sabemos que ahora no procede o ahora o por educación o por cultura o por no molestar al otro o por no situarme por encima del otro, no corregirle en una determinada cosa o no situarme por debajo. Entonces, eso condiciona nuestra corporalidad, pero no decir todo no significa mentir. Esto abre polémicas. ¿Vale? Cuando digo esto en un curso, me dicen, bueno, Eva, yo pienso que sí. Otro dice, yo pienso que no. Bueno, técnicamente no es mentir.
Porque que yo no te diga todo lo que pienso no quiere decir que te esté mintiendo, quiere decir que me estoy comportando como un ser social contigo. Otra cosa es que tú me preguntes directamente por un punto y yo te conteste algo que no es verdad, o sea, que es totalmente lo contrario a la realidad. Eso sería una mentira. En el campo emocional es muy claro, fíjate, porque nos pasa mucho. Tú me has preguntado antes nada más empezar, Eva, ¿qué tal estás? Y yo tengo un reflejo que es un reflejo de ser social y de ser comercial, que es mi origen, mi comercial marketing, ¿no? De las compañías que has mencionado antes, que es muy bien, estupendamente, porque voy a abrir la relación. Estoy encantada de estar aquí contigo. Puedo tener dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de estómago. Puedo haber discutido fuera del despacho, pero yo entro aquí, ¡pum! Y aquí contigo estoy muy bien. No transmitir una emoción a la persona que te encuentras, a tu vecino en el ascensor de casa, que te dice, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí no entramos en derrame emocional, mira, fatal, no sé si me voy a divorciar, no sé. No entramos ahí, ¿ves? Entonces, eso técnicamente no es mentir. Ahora bien, si yo te digo, ¿has sido tú quien ha cogido el libro que estaba en la otra sala y te lo has llevado a tu casa? ¿Vale? Eso es un hecho, porque es una acción. ¿Tú has realizado esta acción o no la has realizado? Entonces, ahí es donde puede estar la mentira. Entonces, ¿qué ocurre? Para mí la parte, para mí y la verdad, para el fundador de la sinergología, para los que trabajamos la sinergología a nivel profesional, toda esta parte relacional y emocional es la que tiene un campo de acción muchísimo más amplio, porque es la que podemos utilizar en el día a día. En el día a día para hablar contigo y entenderte mejor, o porque estoy en una negociación y quiero entender mejor qué está pensando mi cliente y no me dice, o qué parte de mi discurso, de mi propuesta, imagínate, le está gustando más y cuál menos, y por dónde profundizo, o dónde me callo y espero para no levantar una objeción. O sea, cómo manejo esa información adicional que tengo. Ese campo de acción es mucho más amplio y mucho más eficaz a día de hoy, incluso que la detección pura de mentira, que es la parte más difícil. Y ahora entro ahí si quieres, ¿vale? En lo que es la mentira. ¿No? Uf. ¿No? Voy donde... No, porque lo de la mentira, como has dicho, te lo han preguntado un montón de veces y yo creo que va a ser mucho más interesante en la parte relacional. En, ya yo creo que desde el principio nos hemos escrito bastante bien. A mí me ha dado la sensación de que hemos conectado bien. Claro, tú eres una experta en no verbal, entonces podrás conectar bien con todo el mundo que quieras o no, no lo sé. Aprovecho y te lo Una pregunto. pregunta. No, no, no. No, porque la clave, ¿sabes qué ocurre? Mira, una de las cosas que a mí me fascinó de la sinergología es que se centra sobre todo en los movimientos no conscientes y semiconscientes. Es decir, los que tu cuerpo va a hacer, quieras o no. Por eso te decía de, si lo estás pensando, si lo estás sintiendo, tu cuerpo lo va a emitir. Entonces, ¿qué ocurre? Si una persona hace movimientos deliberados, por lo tanto, conscientes, yo los puedo hacer gestos que sean pues como para tratar de obtener una mayor conexión o porque muestran mayor apertura, pero mi cuerpo al mismo tiempo va a emitir los no conscientes y los semiconscientes, es decir, lo que realmente siento. Entonces, eso que provoca en el otro, en ti, imagínate, si yo estuviese forzando movimientos, de hecho yo intento ni mirarme en videoconferencia para no condicionarme porque te condiciona la pantalla. Incluso si tú no sabes nada de no verbal, la parte primitiva de tu cerebro, ¿sabes? La parte más profunda, el cerebro antiguo, el cerebro reptiliano, te va a mandar alertas fuertes de que hay algo que no funciona. ¿Sabes esas veces que estás hablando con alguien y dices, no sé qué es, pero no, hay algo que no me cuadra? Ese hay algo que no me cuadra es el cerebro reptiliano dando alertas. Entonces, cuando no coincide el verbal con el no verbal, te dan las alertas. Aquí hay que tener cuidado porque muchas veces entran en juego los sesgos cognitivos, que son atajos cerebrales. Entonces, si yo tengo ciertos atajos cerebrales ya preprogramados, el cerebro me va a dar alertas aunque no tenga nada que ver. Entonces, hay que saberlo manejar. Entonces, ojo, porque cuando me dicen, no, a mí cuando me da una alerta ya cierro yo, ojo, la alerta está bien, pero luego hay que aplicar
un análisis más objetivo sobre el otro, porque puedo tener ahí un sesgo, pues porque conocí una vez en mi vida a un Alberto que me trató muy mal. Entonces, no lo tengo presente a nivel consciente, pero mi cerebro reptiliano sí. Y entonces cuando estoy con un Alberto me da señales, ¿no? Claro, eso puede suceder. De forma que la única manera de transmitir autenticidad es que digamos lo que pensamos, porque así no, claro, porque es que así el cuerpo siempre va a ser coherente, siempre va a ser coherente. Tengo una anécdota de una situación que tuve negativa, fíjate, cuando empezaba a estudiar sinergología, me ayudó mucho la sinergología. En una convención y tal, me vinieron y me dijeron, oye Eva, es que a lo mejor se van a confundir contigo porque esta persona puede pensar que a lo mejor tú tenías una intención negativa con ella. Y me hizo pensar, ¿no? Porque siempre que te dicen algo así, algo que has podido hacer mal, te hace reflexionar. Y luego me paré a pensar y dije, pero si yo no estaba en absoluto, primero, no estaba ni pendiente de esa persona, estaba en otra cosa, en lo que estaba pensando era en un lanzamiento que teníamos. Y de repente me acordé de la sinergología y dije, atención, mi cuerpo no puede haber transmitido nada distinto a lo que estaba pensando. Con lo cual, tranquilidad. Esos son los sesgos de este señor que me ha querido dar un feedback para ayudarme de alguna manera y era su sesgo, no era mi comportamiento que estaba actuando ahí, ¿ves? O sea, al final te da la tranquilidad de, si yo estoy bien, estoy cómoda, estoy a gusto. o- Ahora, ojo, claro, si estás mal, estás nervioso, estás preocupado, que sepas que se te nota también. O sea, eso no hay nada que hacer. Vale, que en ese caso haríamos lo que hiciste tú en tu TEDx, que fue cambiar la mentalidad con la que estabas hablando para estar alineada con lo que estabas Claro, tira de comunicando. tus recursos, tira de los recursos, igual que haces con cualquier otra habilidad. Todas las personas que por su profesión están expuestas a hablar en público, digo hablar en público porque es uno de los mayores estreses de la vida para la mayor parte de la gente. Está medido. La mayor parte de las personas tienen miedo a hablar en público, ante grandes audiencias o ante pequeñas audiencias, ¿no? Yo me lo encuentro muy a menudo. Entonces dices, oye, primero te hacen presentar pues delante de tu equipo, luego delante de otros departamentos y tener que presentar tu proyecto es algo que te genera estrés. Cuando ganas tablas, esas tablas simplemente te dicen, esto ya lo he hecho antes. Y están ahuyentando el miedo. Claro, no voy a morir. Entonces, estás ahuyentando el miedo y tu cuerpo acompaña. Y tu cuerpo ahí se siente más seguro y acompaña tu discurso. La voz sale con una mayor proyección. No, porque claro, todo el estrés también hace que se contraiga el diafragma, hace que se contraigan las cuerdas vocales y todo lo que es el aparato fonador es muscular. Entonces, si tú estás tenso, toda esa zona se tensa también y la voz no se proyecta de la misma forma. Entonces, es eso, tienes esa gestión emocional, esa madurez en la habilidad que te permite poder salir de esos sitios, de esas situaciones. Fantástico. Yo de vez en cuando voy mirando aquí, todavía no te he hecho casi ninguna pregunta de las que tenía preparadas, pero es mejor todavía. No, no, al contrario, esto es todavía mejor porque se nos están ocurriendo, o sea, estamos yendo por el camino que hay que ir. A mí esto me recuerda, hubo una trilogía que me encantó, que luego hicieron película, que es Dune, de Frank Herbert. No sé si la has leído o has visto la película, porque hablan de la mentira. Has visto parte. Vale, pues enseñan al protagonista a mentir. Y hay unas que detectan siempre que estás mintiendo. Entonces, como le enseñan a mentir para que las Bene Gesserit, que son las magas supremas que les detectan cuando están mintiendo, para que no se lo detecten, tienen que creérselo. Entonces, cuando me estabas contando todo esto, digo, claro, entonces si yo te cuento una cosa que no es cierta, pero yo creo que sí que es cierta, sí que está habiendo una coherencia entre lo que estoy expresando y lo que estoy pensando. ¿Esa mentira la puedes detectar? ¿O como eso para mí no es una mentira, no tiene, o sea, ya está? Es indetectable. Es que por eso te decía, claro, los porcentajes, fíjate, cuando me preguntabas antes por porcentajes, en la parte de la relación y la emoción no tenemos porcentajes.
La manera de contrastarlo es preguntándole al otro, ¿no? Cómo se encuentra. Y, y los sinergólogos lo hacemos mucho, hay que hacerlo con ética y contacto, pero yo, por ejemplo, mis amigos ya saben que cuando les pregunto algo es porque he visto algo. Entonces, sé a quién le puedo preguntar y saben que estoy aprendiendo, estoy cotejando que lo que he visto se corresponde y veo si es el momento, por ejemplo, en el que les apetece hablar o no. Ahora bien, en mentiras sí lo tenemos medido. ¿Por qué lo tenemos medido? Porque mentira es sí o no. O sea, eso, ahí no hay blancos y negros. Entonces, fíjate, a día de hoy no hay un 100% de eficacia en detección de mentira con ningún sistema. Con ningún sistema. Ni el polígrafo, porque sabes que a los espías, ¿no? les entrenan para poder pasar el polígrafo, porque al final son alteraciones, el polígrafo al final lo que mide pues son diferencias en el pulso, ¿no? en la sudoración, ese tipo de cosas. Que había un episodio de Miénteme que les da un huevo de avestruz, no sé si te acuerdas, y entonces le pone tan nervioso que rompe el huevo de avestruz y dice, mira, tu polígrafo es tan eficaz, tu máquina de no sé cuántos miles de dólares es tan eficaz como este huevo de avestruz a la hora de... Claro, porque estaría midiendo la tensión o algo así. Entonces, mira, hay una estadística de cómo de eficaces son pues, las personas que se encargan de la seguridad, ¿no? De las fuerzas y cuerpos de seguridad a nivel mundial en detección de mentira. El porcentaje de acierto es del 55%. Entonces, es bastante escaso porque tirar una moneda al aire, claro. Con sinergología se llega a un 80-85. Está muy bien. Pero fíjate, yo siempre con mis alumnos siempre me centro en que hay un 15, un 20 al que no llegamos. ¿Por qué no llegamos? Pues precisamente porque la dificultad de la mentira está en que uno de los aspectos es el que tú has dicho. Si yo me lo creo, no va a haber ningún decalaje entre lo que digo y lo que mi cuerpo dice. Va a ser indetectable. Y hay personas que tienen una gran capacidad para creerse sus propias mentiras. De hecho, también digamos, hay temas psicológicos, ¿no? Que hacen que alguien se crea sus mentiras y, o sea, luego ya hay más patologías, pero bueno, en el día a día hay personas que lo hacen, pues que lo hacen muy bien, ¿no? Que se creen. Y hay otras veces que mentimos sin darnos cuenta. Lo que tú dices, si yo te cuento algo que creo que es verdad, ¿cómo voy a dar señales de mentira si yo estoy convencido? O sea, ninguno de los parámetros que utilizamos para poder medir si ese cuerpo está más en situación de verdad o está más en situación de mentira, no se va a dar. Entonces, nos vamos a acercar, pero no es tan fácil. Otra de las cosas que dificulta la detección de mentira es que la mayor parte de las mentiras tienen una parte de verdad. Fíjate, cuesta mucho elaborar una mentira desde cero. Nosotros en el instituto, claro, hay una parte de la certificación en sinergología en la que se aprende la decodificación de mentira. Entonces, ahí empieza una parte muy divertida, a mí me parece muy, y a los alumnos les divierte muchísimo, porque ellos mismos experimentan el ser el que miente y el que detecta. Entonces hacemos lo que llamamos misiones, pues tienen que ir a no sé qué sitio y comprar una cosa y luego contarle a sus compañeros que lo han hecho, sus compañeros se interrogan o que han entrado en una sala y han probado un postre. A veces es verdad y a veces es mentira. Entonces yo les digo, cuando sea mentira, por favor, elaborad desde cero. Que no sea un restaurante al que vais habitualmente, que no sea un postre que coméis habitualmente, para ponérselo más fácil a vuestros compañeros que están empezando. Luego ya tendremos tiempo de subir el nivel. Pero cuando entra el interrogatorio, claro, luego contrastamos. Oye, ¿qué se te pasaba por la cabeza cuando te preguntaban esto? Mira, perdona, pero es que me sentía tan acorralado que al final tiraba de recuerdos. Me fui al pueblo de mi padre, a la casa que tenían en no sé dónde, y vas tirando de verdad. Con lo cual, en el interrogatorio va a haber partes que son verdad y el cuerpo da señales de verdad y va a haber partes que son mentira. Entonces, es la parte más compleja. Ahí todavía queda mucho por investigar, es un campo apasionante y ojalá podamos, no solo desde la sinergología, desde todos los ángulos que se estudia el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, podamos avanzar mucho más porque ayudará mucho, sobre todo en temas de seguridad, ¿no? Que al final
es un bien para todos. A mí me encantaría, yo suelo decir, no habría tantos malos por la calle, ¿no? Si consiguiésemos llegar a un 100% de detección. No creo que podamos llegar a un 100% por esto que te digo, pero sí subir los porcentajes de acierto en la detección. Me da un poco de miedo llegar al 100% de eso porque me suena a Minority Report en plan de que antes de que vayas a hacer algo malo ya te detectan que te habías pensado tú hacer algo malo y Pero eso no sería un hecho todavía, Alberto, no sería un hecho. Entonces no estaríamos todavía ahí. sería policía del pensamiento. Tengo una pregunta porque antes has dicho que cuando tú estás con tus amigos y les preguntas es porque pues has detectado algo, que a lo mejor hay alguna incoherencia o que a lo mejor hay alguna señal de tristeza o de preocupación y que además están en un momento en el que les apetece hablar o no. Claro, desde el coaching, que yo me dedico al coaching también, y sin saber esto, porque si supiera esto igual lo enfocaría de otra forma. Cada uno somos responsables. Si tú me preguntas que si estoy bien o que cómo estoy y a mí no me apetece hablar, pues yo además que estoy intentando hacer todo lo posible para mostrarme cómo soy, te diría, pues mira, no estoy bien, Eva, pero ahora mismo no me apetece hablar. Prefiero que nos tomemos una cerveza y hablemos de la reproducción del cangrejo, pero no de lo que me pasa a mí. Entonces, creo mucho en la responsabilidad personal pues, de decirlo, porque la mayoría no sabemos si el otro quiere o no quiere. ¿Cómo lo gestionas tú eso? Porque tú vas como si todo el mundo estuviera jugando a las damas y tú estás jugando al ajedrez. Entonces vas como cuatro pasitos por delante diciendo, pues yo creo que ahora sí que le apetece hablar porque he visto estas señales, o creo que ahora no le apetece hablar. ¿Cómo gestionas eso? Pues mira, hay veces que lo pregunto directamente con quien tengo más confianza, porque, a ver, con quien tengo más confianza saben que veo, pero olvidan que veo. Que eso es importante, porque me dicen, pero tú puedes tener amigos. Pues sí, y buenos, y muy buenos, y muy buenos, ¿no? Entonces, que han visto mi evolución desde que empecé a estudiar y a lo mejor miraba más fijamente y estaba más pendiente. Ahora, pues que estamos en una conversación y fíjate, engancho con una pregunta que me hiciste antes, que no te la llegué a responder, que si estaba on todo el tiempo. No estoy igual de on si me piden, me llaman ahora de la tele para analizar un político y entonces prácticamente no parpadeo, tratando de ver todos los movimientos y viendo la grabación todas las veces que puedo para sacarle todo el jugo, a cuando estoy hablando con alguien y menos si es en un entorno personal. Pero hay cosas que no puedo evitar ver. Lo llamamos el balón que pasa en sinergología. Es como cuando vas conduciendo, estás relajado ya en tu conducción, pero de repente se cruza un balón y sabes que hay un niño. Todos tus sentidos se ponen alerta porque detrás de ese balón hay algo, ¿no? Pues en sinergología ocurre lo mismo. O sea, ocurre algo y hay un balón y no puedes evitar que tus sentidos se pongan alerta. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se ponen los sentidos alerta, pero ves que la persona pasa de largo, ¿no? por el tema. Si luego vuelve, pues a lo mejor es que sí le apetece hablar. Y yo suelo empezar con preguntas. Yo estudié coaching también, no me considero coach porque no llegué, pero estudié coaching para entenderlo. Y no son preguntas poderosas, son preguntas de aproximación. Si luego tú quieres, claro, oye, ¿y cómo te sientes tú con esto? Y demás, no entro ahí porque no me ha pedido una sesión, no me ha pedido, te digo porque yo lo he sufrido. Gente que estaba estudiando coaching, de repente me la he encontrado en un AVE y ¡pa! ¿Y qué piensas hacer con eso? Y digo, bueno, perdona, yo no estaba, no estoy aquí, o sea, te he dicho que tengo alguna duda. Has preguntado, oye, ¿qué tal te va? Bien, bueno, tengo una duda, me gustaría. Y luego dices, ay, ¿quién me manda a mí a abrirme tanto? Le tenía que haber dicho bien y listo, que no me lance una poderosa así de sopetón, ¿no? Pues claro, es como, perdón, o sea, no, claro, no te lo he pedido, o sea, además resulta como, fíjate que estoy haciendo así corporalmente, ¿no? Es como que te atraviesa la pregunta y dices, no estamos para esto. Entonces, con la delicadeza de, oye, ¿y esto cómo lo ves? O esto tal. Y luego con quien tengo más confianza le digo, ¿te apetece hablar de ello? ¿Te apetece hablar de ello? ¿Quieres que hablemos? Y quien me conoce sabe que yo escucho. Entonces, escucho desde el no juicio. Pues ahí, pues
pueden hablar o no te apetece porque no quieres. Muchas veces dicen, es que a mí si no les apetece, alumnos míos, pero ¿cómo no les va a apetecer? O sea, es una falta de confianza. Digo, no, 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 perdona, eso es juicio, eso es juicio. Fíjate que muchas veces una persona piensa en ti mismo, piensa en ti mismo. ¿Por qué no quieres hablar de un tema emocional? Pues porque te abre la emoción, te hace conectar con la emoción y te hace sentirte mal aquí y ahora. Y no quieres volver a vivir eso aquí y ahora. O sea, es como precisamente he venido a tomarme un vinito contigo porque quiero olvidarme un poquito y conectar con otras cosas. Entonces, es ese respeto. En el fondo, Alberto, es el respeto en la relación, es el respeto al otro. Y el código deontológico de la sinergología lo marca de manera muy fuerte, ese respeto. Entonces, digamos que la excelencia no está solo en poder ver, ¿no? Sino en respetar lo que ves y en respetar hasta dónde llegas. Porque tú no puedes leer la mente del otro. Te puedes acercar mucho, pero la única forma de saber realmente qué está pensando es que te lo diga. Yo puedo ver que le genera malestar, que le genera rechazo, que esto le está, no se siente bien consigo mismo, que se siente inferior. Fíjate, una cantidad de cosas tremendas solo con una temática. Pero eso no me da el derecho a decir que le estoy leyendo la mente. Me da el derecho a saber se está sintiendo así, pero a lo mejor hay matices, porque fíjate, hay situaciones en las que a lo mejor no es de la persona de la que me está hablando, sino de todo lo que supone su entorno para ti. No, no sé si me estoy explicando bien. ¿Sabes? Entonces, no puedo extrapolar, no me puedo aventurar tanto. Está ese punto de prudencia en la decodificación donde dices, a no ser que el otro me esté hablando claramente de un tema y ahí pueda decodificar y voy más en literal y voy viendo esta parte holística, si no, ten prudencia, porque son muchas las cosas que se nos pasan por la cabeza al mismo tiempo. Qué bien, qué bien, porque además, incluso si le preguntas y te lo dice, puede no saberlo. Hay muchísimas ¿Eh? veces que no tenemos ni idea de lo que nos está Eso pasando. es, Y entonces, incluso con una pregunta directa puede ser, vale, yo creo que siento esto ahora por esto, pero vete tú a saber. claro. O sea, que me parece maravilloso. Voy a meterme en algunas de las preguntas que he apuntado, porque eran, alguno estaba bien. Sobre todo, sobre todo es de la parte de, tú tienes todo este conocimiento que además, por lo que vamos hablando cada vez es más, o sea, no solo de sinergología, no solo de lenguaje no verbal, también es, pues has estado estudiando psicopatías, has estado estudiando coaching, pues a mí también me encanta todo lo que es el cerebro y el ser humano y cómo nos relacionamos y por qué no hacemos y por qué sí hacemos y todas esas cosas. Y también podría estar hablando de esto 6 horas. No van a ser 6 horas porque sé que tienes cosas que hacer, yo también, pero bueno, no, no descarto volver a invitarte. El tema es, mm, ¿qué te está diciendo? O sea, cuando tú estás contigo, porque tú estás muy acostumbrada a mirar los gestos y el no verbal de los demás. Como esto ya te lo han preguntado un montón de veces, ya te he dicho que yo iba a intentar hacer preguntas como por lo menos un poquito más originales. Entonces, contigo cuando tú estás, ¿cuánto escuchas tú a tu cuerpo con todo lo que has aprendido? Porque claro, no, no miente. O sea, tú puedes estar haciendo tu paja mental horrible de lo que esté pasando en bucle, pero tu cuerpo te está diciendo cosas. ¿Cuánto escuchas a tu cuerpo y cómo gestionas? Todo el tiempo. Pero no me pasa solo a mí, yo lo veo en mis alumnos. A medida que van progresando en la certificación, se produce como un aumento de la propiocepción. Porque ¿qué ocurre? Tú no puedes detectar en ti los movimientos no conscientes, porque precisamente por eso son no conscientes. Entonces, si se me dilata un ojo, pues no me lo voy a ver a no ser que me vea en un espejo. Pero sí que, por ejemplo, un micropicor, que es semiconsciente, ese me pasaba desapercibido y de repente empiezo a darme cuenta de que me estoy rascando en distintos sitios. Seguro que tú no te has dado cuenta que justo antes de hacerme esta pregunta te has rascado el ojo izquierdo por debajo, porque es semiconsciente. Luego cuando lo veas grabado te darás cuenta de que has hecho así, ¿no? Ese, cuando, claro, cuando estás aprendiendo y especialmente cuando llegas a la parte de los micropicores, Perdón, perdón, ¿qué significa? me gustaría ver mejor algo que está oculto y que me interesa personalmente.
Pero ves, ese es Vale. solo un movimiento, lo tengo que poner en el Ujú. contexto. Como era una pregunta, dices, a ver, que yo tenía aquí y has dicho, tengo preguntas interesantes que me interesan a mí, me interesa que me responda Eva, ¿ves? Entonces, está esa cosa, me lo has hecho, luego te verás que has hecho así. Entonces, estos nos pasan desapercibidos a medida que estudiamos, claro, nos acostumbramos, dices, uy, me he rascado. De hecho, en clase me siento muy libre para decir, ah, mirad, y me acabo de hacer esto. ¿No? Y provoca la risa en los alumnos, porque dicen, ah, sí, mira, qué curioso, porque justamente estaba diciendo, no me gusta tal, y se ha producido un pinzado de nariz. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate, el cuerpo, y esta es una parte súper interesante que la aplico en negociación cuando doy cursos, ya no de certificación, sino cursos para, pues de neuroventas, por ejemplo, para vender desde el cerebro del cliente. Y utilizo algo de sinergología. Digo, mira, hay ciertos movimientos que tienen un decalaje importante de varios segundos, porque la parte amigdaliana es más rápida, la respuesta amigdaliana es más rápida que la respuesta intelectualizada. Bueno, lo explico de manera sencilla. La amigdaliana o la amigdaliana sería más la emocional, la reptiliana más la instintiva. La reptiliana sería, por ejemplo, cuando retiro la mano del fuego porque me estoy quemando. Ahí no pienso, siento calor, como siento calor, debería retirar la mano del fuego porque porque me quemaría, ¿no? Entonces es un reflejo. Claro, es un reflejo. Luego va a llegar la parte de qué me estaba pasando, por qué he retirado la mano del fuego, que esa es la intelectualizada, la que llega hasta el prefrontal y es una vía un poquito más lenta. Entonces, ¿qué sucede? Que sobre todo en directo, cuando hacemos preguntas, por eso para personas que preguntan, para coach, para terapeutas, para personas que hacen entrevistas de selección, siempre les digo, estad muy pendientes cuando lanzáis la pregunta de las primeras señales corporales que hace la persona. Porque esa es la primera reacción, es lo que siente el cuerpo y luego va a llegar la respuesta. A veces coincide, a veces no del todo. Sobre todo si hay cámaras delante, a lo mejor no coincide del todo. O si estoy en una entrevista, no coincide del todo. ¿Por qué? No porque esté mintiendo, fíjate, Alberto, yo trato la mentira con mucho respeto, sino porque la estoy elaborando, a lo mejor para decirlo de una forma más elegante o más apropiada en el contexto en el que estoy. Pero esa respuesta viene después. Entonces, fíjate que puede haber un decalaje de varios segundos. Qué interesante, porque eso quiere decir que todavía la persona no es consciente. Qué interesante para la negociación. Porque yo te estoy explicando las bondades de mi proyecto, tú todavía no sabes que tienes una objeción, y esto sí es Minority Report, pero tu cuerpo sí lo sabe. Entonces, si yo estoy atento, veo que por ahí ahora no es el momento de ir. Entonces, si soy hábil lingüísticamente, puedo dejar ese tema o decir, mira, mejor déjame que te explique primero otros beneficios que tiene la propuesta, para no dejar ni siquiera que llegue a la parte intelectual. Ya tu cuerpo me ha dicho que ahí hay cosas que no te cuadran, que no te gustan, que te generan rechazo, etcétera. No, pues esa es una de las aplicaciones. En coaching es completamente diferente, viendo lo mismo. En coaching te permite saber, que era lo que me decías antes, te permite ver y ser más efectivo con tus preguntas porque ves lo que el otro todavía no sabe. Su cuerpo lo sabe, pero él no consigue. Eso en coaching se ve muchísimo. Tú, si eres coach, lo ves todos los días, ¿no? Que no sabe cómo llegar, no sabe cómo explicarlo, no sabe, pero su cuerpo sí. Imagínate lo que te puede ayudar poder leer el cuerpo y así ayudarle con las preguntas a que pueda llegar a verbalizarlo. Fíjate que dos usos más distintos con la misma disciplina y la misma metodología. Cambia la manera de aplicarlo. Fantástico. Vale. Mm, No sé si era eso lo que me habías preguntado o me he ido muchísimo de tu pregunta. no tengo ni idea. La pregunta era cuánto de consciente eras tú de tu cuerpo y entonces lo vas regulando, es lo que he entendido, y hay veces que eres más consciente y veces que eres menos consciente, pero que eres mucho más. Claro, y fíjate, cogiendo esto que te decía del decalaje, que por eso me he ido mucho,
para al final llegar a lo siguiente. Tú estás solo contigo mismo y empiezas a ver tus rascados, tus cruces de manos, tu movimiento en la silla y dices, anda, ¿y por qué y por qué estoy haciendo esto? Si realmente esto no me molesta. Y en paralelo, la parte intelectualizada le da tiempo a emerger. Y dices, pues sí, la verdad es que no me está gustando mucho lo que me está preguntando Alberto. No me está haciendo mucha gracia. Pues no, la verdad es que no me hace ninguna gracia. Y ahí empiezas a entender todos los picores o todos los movimientos que ha hecho tu cuerpo en su primer impulso. ¿Ves? O sea, aunque tú todavía, tu parte más racional, tu parte de pensamiento más moderna, la que está más en el neurocórtex, todavía no ha llegado ahí. Entonces, sí que te ayuda a entenderte mejor, ¿no? A tener, pero tienes que tener te tienes que dar esos momentos de introspección para poder hacer ese análisis. Tienes que poder querer entender qué te pasa, pero te ayuda. O sea, te hace, es como una señal que te da una pausa, que es como, oye, párate, a ver, ¿qué te está pasando aquí? ¿Por qué esto te está molestando más de lo que piensas? O te está gustando más de lo que piensas, ¿eh? Que me voy a lo negativo, pero al contrario también hay toda una serie de señales corporales que tienen que ver con valencia positiva, con cosas que me agradan, me gustan, me atraen. También me puede llevar a una reflexión de, ojo, porque pensaba que esto no me gustaba y es una creencia limitante que tengo ahí y que no es real. O sea, a lo mejor esto era así cuando tenía 10 años, pero ahora sí disfruto de estas cosas. Claro. No sé si tenéis, porque se me está ocurriendo con todo esto que dices de me gusta, no me gusta, claro, todo esto también te servirá muchísimo para ligar. O sea, creo que tú tienes pareja, yo estoy casado. No sé si tenéis incluso algún curso de todo este tipo de lenguaje orientado a la pareja. No lo he llegado a hacer específico de eso, pero tengo que medir si hay negocio, porque es cierto que me lo preguntan siempre. Sobre todo, mira, a mí me encanta dar clases a equipos comerciales porque fui directora comercial muchos años y sigo vendiendo y es un entorno en el que me siento muy cómoda por hablar en el mismo idioma y además dar una herramienta potente. Yo cuando descubrí la sinergología, lo primero que pensé fue en negociación, y esto para negociar. Y entonces los comerciales siempre me preguntan, siempre hay alguien que me dice, oye, entonces esto para ligar sirve. Digo, claro, claro que sirve, claro que sirve. De hecho, fíjate, claro, el fundador de la disciplina, Philippe Touchet, que es quien inventó la palabra, va a hacer ahora 30 años de esto, lo celebramos ahora en el 2026. Tiene uno de sus libros, es El lenguaje de la seducción. Por si a alguien le interesa entrar más específicamente en ese campo, hay un libro de sinergología ligado a la seducción. Qué maravilloso. Vale, voy viendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, antes estabas hablando de cosas que de repente yo detecto que no me están gustando o que sí me están gustando cuando pensaba que era lo contrario. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de algo, de una señal de que esto me está gustando más de lo que me parece o de lo que, o sea, de la valencia positiva que mencionabas? Que yo me la pueda detectar a mí mismo o que se la pueda detectar al otro. Detectado a mí mientras estaba hablando, igual que el gesto este que has dicho antes, que yo aquí vengo desnudo emocionalmente, o sea que puedes decir, pues mira, antes te ha gustado más o te ha gustado menos, me puedes usar de ejemplo que a mí me encanta, o sea que no hay problema. Mira, en el otro hay un movimiento corporal que me encanta, que es no consciente, que es que se dilate el párpado inferior. Esta parte de aquí no es la bolsa ni la ojera, es el párpado inferior. Eso es un músculo que se puede dilatar o contraer. Cuando se dilata y asciende, tiene que ver con que esto me está gustando mucho. O sea, es mucho más eficaz que la sonrisa, porque la sonrisa es bastante consciente la mayor parte de los casos y es muy social. Cuando estamos en sociedad, hay quien habla de sonrisas falsas. A mí no me gusta hablar de sonrisas falsas, son sonrisas sociales. Es que menos mal que tenemos nuestros códigos para comunicarnos en sociedades. Claro, las cosas es mucho más agradable llegar a una tienda que te digan buenos días y te sonrían a que te responda una cara hierática, ¿no? O que veas el telediario y te sonrían y nos den las noticias con una sonrisa, ¿no?
A mí ahí me crea problema porque están diciéndote con la mejor de las sonrisas Disonancia, cuánta gente ha muerto una disonancia cognitiva, sí. normal, que es como, o sea, tronco, habéis matado 37 gatitos y te estás riendo muchísimo. Sí, sí, eso es verdad que sí se pasan, porque una cosa es decir buenas noches y otra, ya cuando estás con determinados mensajes, tu cuerpo debería ser más coherente. Entonces, ese, por ejemplo, no te lo puedes ver a ti mismo. Pero igual que te hablaba antes de picores, que pueden ser, pues mira, este es de aquí hay algo que no me cuadra o hay un problema. Siempre metido en contexto, Alberto, porque puedo ser alérgico, puedo tener un tic que me rasco la nariz todo el tiempo, entonces no significa nada, ¿vale? En sinergología hay que descartar bastantes cosas. Pero hay otros micropicores que son de interés. Por ejemplo, la punta de la nariz tiene que ver con que me pica la curiosidad. O el puente de la nariz con que esto me está gustando. Entonces, imagínate que tú estás hablando de algo y me descubro haciendo así. Y digo, ah, mira, me está interesando. A ver, que ya lo sé, porque fíjate, cuando estoy imitando ese gesto sin querer, me estoy inclinando hacia ti, que es otro ítem que sería positivo de que hay algo que me gusta. Te estoy dando toda mi cara izquierda, que también tiene que ver con la conexión, con el gusto, con la unión con el otro. ¿Vale? Estoy bajando el mentón porque me estoy poniendo, es un sagital inferior, me estoy poniendo por debajo para escuchar qué me estás diciendo. O sea, nunca se va a producir un movimiento aislado. Se produce una cadena que tiene decenas de movimientos que nos dan como todo un relato. Entonces, claro que me lo puedo ver y decir, uy, imagínate alguien que dice que sabe sinergología y volvemos al tema de la seducción. Dice, no, a mí este tipo no me gusta nada. Y de repente se da cuenta y dice, oye, es que mi cuerpo me está diciendo lo contrario. A lo mejor él no te gusta, pero la conversación te encanta. O sea, plantéate qué es lo que te gusta de la persona con la que estás, porque hay algo que te Ujú. gusta. Hay ¿No? algo que sí. Claro, fíjate, te lleva mucho a la inteligencia intrapersonal, a poder desarrollar esa inteligencia intrapersonal, ¿no? Si cogemos la teoría de las 7 inteligencias, esa de la mirada hacia adentro para entender mejor, pues un poco como arrancábamos el podcast, ¿no? Que empezábamos con cómo gestiono mis emociones, cómo gestiono lo que me pasa. Al final pasa por tener una inteligencia intrapersonal más desarrollada de entender qué me pasa y si consigo detectar las señales en mi cuerpo, me voy a poder entender, me voy a poder conocer mucho mejor. Fantástico. Pasa también al revés, porque dicen que hay ciertas posturas, o sea, que podemos tener la emoción primero y el cuerpo acompaña después, o que podemos cambiar el cuerpo y entonces luego nos viene la emoción. Con esto que estás diciendo de que son más microgestos o gestos no conscientes, o sea, si yo ahora hago así, ¿me puede provocar más interés? ¿Va en las dos direcciones? Mira, hay teorías, eso estaría fuera del ámbito de la sinergología, pero bueno, como ves, yo te estoy hablando de neuropsicología en general y de todo comportamiento humano en general, de las inteligencias de Gartner y de todo. Estoy haciendo el pupurri que hago yo siempre de sinergología con todo lo demás, que es el comportamiento humano. Mira, hay una charla TED muy interesante de, no, a ver si lo pronuncio bien, de Amy Cuddy o Cuddy, no sé cómo se pronuncia en inglés, Amy Cuddy, que habla, que dice fake it till you make it. Y es precisamente esto, ¿no? Y es verdad que funciona. No sé si con movimientos pequeños, pero desde luego con los movimientos grandes del cuerpo, todos lo hemos experimentado. Fíjate, seguro que te ha pasado, Alberto, tú que tratas con gente y demás, que estás mal, estás hecho polvo, estás en la cama, hecho un churro, y tienes que tener una reunión y no te levantas y vas así encogido a tener la reunión. Dices, me voy a pegar una ducha, me voy a poner una camisa, me pongo delante del espejo, respiro, me afeito. Las mujeres tenemos más. Me maquillo, me peino y voy, venga, vamos a ello. Y es como si te entrase una subpersonalidad, ¿no? Nosotros diríamos en sinergología que entramos en una figura de autoridad. Entra una figura de autoridad que es una estrategia de comunicación no consciente, no es que diga voy a fingirlo, es como, venga, en el fondo lo que estamos pensando es voy a ponerle toda mi energía para tratar de hacer esto bien. Luego terminas la reunión y vuelve a hacer el cuerpo. Se va la adrenalina ¡tiu! Y se desmonta. Pero es cierto que si te quieres sentir mejor, si fuerzas al cuerpo a moverse,
a hacer los grandes movimientos. La respiración influye muchísimo. La respiración. ¿Ves? Estoy abriendo el pecho, porque cuando abres el pecho, respiras más profundamente, el diafragma se va a mover mejor, voy a proyectar la voz mejor. Todo lo que te decía antes, que se puede encoger, lo puedes potenciar. Te vas a sentir mejor. Y por supuesto que te sientes mejor. A ver, si luego estás enfermo, por supuesto que eso va a caer. Y digo enfermo no solamente a nivel físico. La salud mental es importantísima. O sea, si a alguien que está con una depresión clínica se dice, no, venga, levántate, haz, vete a ver a los amigos, no, 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 su cuerpo no puede, no, no puede hacer No, pues eso. no tiene ni fuerza para hacer eso si tiene una Claro, depresión. Sí. claro, eso es otra cosa. Entonces, no siempre funciona y yo creo que con movimientos pequeños tampoco va, pero los grandes movimientos del cuerpo que hacen que potenciemos sobre todo el tema respiratorio, que eso te da un bienestar general, porque te ayuda tanto a bajar el estrés, ¿no? Como a llenarnos de energía, esas cargas energéticas sí que nos ayudan mucho a poder hacer que el estado de ánimo acompañe ahí al cuerpo un poquito. ¿Hay algún gesto o algún patrón corporal que nos indique que estamos viviendo en automático? Viviendo en automático, ¿a qué te refieres ahí exactamente? Antes hablabas de algo maravilloso que es la propiocepción, hablabas también de la introspección, todo esto son cosas que hacemos de forma consciente. Ahí hay un nivel de conciencia alto, yo estoy haciendo lo que necesito hacer para ciertas cosas, pero también hay muchas veces que estamos en automático, que yo llego a la oficina y saludo hola, buenos días, hola, buenos días, hola, buenos días hasta que llego a mi sitio y no he estado realmente diciendo deseo que tu día sea un día lleno de luz y de color. Es como buenos días y ya está. Entonces, hay veces que estoy más en automático y veces que estoy más consciente. ¿Hay algo que a ti, tú ves a alguien en, no sé si coger metro o transporte público, pero seguro que andas por la calle, que digas, esa persona está en automático, sin... Seguramente, sí, mira, seguramente la mejor señal está en la mirada, pero no en la mirada así en abstracto de me miran a los ojos y todos los tópicos clásicos, ¿no? Sino que en la mirada, igual que en coaching, tú necesitas una mirada que nosotros técnicamente en sinergología llamamos introspectiva. Cuando quieres que conecte con algo, en el fondo esperas que la mirada baje. No que te está hablando desde aquí. Sí, Alberto, yo a partir de ahora voy a hacer todo lo que hemos hablado y me comprometo. ¿En qué nivel te comprometes del 1 al 10? Un 10. Y no me vas a creer, además con los ojos así, fijos en ti, no me vas a creer nada. Dices, aquí hay algo que no me suena. Tú vas a esperar a que el ritmo de la voz se ralentice, a que veas esas miradas introspectivas, ¿no? Todo eso que está dentro. Entonces, la mirada nos indica muchas cosas independientemente de que esté fija o no fija. Ahora, dentro de la mirada hay una parte súper interesante que pasa desapercibida habitualmente, que es el parpadeo. Porque el parpadear lo que nos permite es registrar la información. Cuando estamos parpadeando, estamos escuchando al otro, vamos registrando la información con el parpadeo. Hay un ritmo, una media de parpadeo. Parpadeamos aproximadamente una vez cada 2 o 3 segundos. Ahora, como te estás dando cuenta, lo estás ralentizando. No pasa nada, le pasa a todo el mundo. Perdón, perdón, perdón. Pero es normal, es Me estoy normal. Lo dando bueno es, cuenta de cada parpadeo y claro, es porque una estás, agobio, claro, sí. estás tomando conciencia de algo que dices, nunca había prestado atención a mi propio parpadeo. Entonces, esto es un promedio porque tú sabes que hay personas que parpadean mucho, 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 y personas que parpadean muy poco, ¿no? Que nos resulta inquietante cuando hay alguien que parpadea poco. Pero bueno, eso es la mirada así, dices, Dios mío. Pero bueno, claro, dices, ¿qué le pasa, no? Parece, es la mirada de loco, la mirada de loco. Em, entonces, independientemente de esto, cuando tú estás hablando con alguien o observas a alguien que ha dejado de parpadear, esa persona no está aquí y ahora. Fíjate, el ejemplo más claro es cuando alguien se queda así, ¿no? Que dices, ¿dónde estás? Eso lo vemos muy claro, que dices, bueno, se ha ido. Pero lo que no nos damos cuenta es en el día a día de nuestros negocios y todo esto, cuántas veces estamos hablando con alguien que está, ajá, ujú, 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 ujú.
he dejado de parpadear durante varios segundos, se ha ido. A ver, esta fuga que dicen, pero ¿cómo? Ya verás, Eva, a partir de ahora me voy a fijar y yo se lo digo a la cara. Digo, a ver, tranquilidad, tranquilidad. Porque es normal, nuestra mente divaga todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ahora te doy un concepto, te estoy hablando de una cosa y es totalmente normal, Alberto, que tu cabeza se vaya a otro tema, a otra persona con la que hablaste, a un libro que leíste. Ahí va a haber un microcorte y vas a dejar de parpadear. Es normal. Si tú vas desconectado todo el tiempo y cuando dices hola, buenos días, estás en tu mundo, no estás parpadeando. No estás parpadeando, no estás registrando la información que te dan los demás porque estás muy ocupado. Ahora que saltamos de una reunión a otra, de una videoconferencia a otra, ahí no hay tiempo ninguno para la introspección. Ninguno. O sea, ahí sí que vas en automático. ¿No? Parpadeas porque luego cuando te hablas con la persona, pues parpadeas. Pero entre una y otra no te ha dado tiempo de conectar. De hecho, cuando te dicen algo sorprendente, tiendes a parpadear como más rápido, debe ser lo que estás diciendo de intentar asimilar esa información nueva. ¿Esto es una cosa que me he inventado yo que no he visto o que no es? Se pueden producir dos cosas. Fíjate, en la sorpresa se abren mucho los ojos, que es como, ¿esto qué es? ¿Vale? De una forma fugaz. Por lo que tengo entendido, eso es como súper rápido. O sea, eso pasa muy poquito Sí, rato. muy poquito rato, porque cuando pasa mucho rato es lo típico que cuando estás en una reunión has visto a alguien, así de lejos quieres saludar, ay, pues no me ve, y por fin cuando te ve, ¡ah! Alberto, no te había visto. ¿Vale? En lugar de una micro reacción, sería una macro reacción, es consciente. Con lo cual estoy tratando de simular Es un sorpresa. poco trola. Sí. Claro, estoy simulando la sorpresa. Cuando realmente me sorprendo, es muy rápido. Ahora, hay veces que es verdad, se produce el ta porque es como, tengo lo que llamamos una ruptura de comprensión. Hay algo que no he entendido, por ejemplo. Entonces es como que me recoloco, ¿sabes? Hago y me recoloco. También claro, y en las rupturas de comprensión normalmente también se mueven los ojos. Se van, fugan y vuelven. O sea, hay diferentes tipos de rupturas de comprensión, pero tiene que ver con eso, con no he entendido bien, no he entendido bien, me recoloco. Te voy a cambiar de tercio porque me ha parecido varias veces según íbamos hablando y me parece precioso que haces un montón de cosas desde el amor. O sea, es el entender a la persona y el darle su espacio. Cuando te llegan los alumnos, que muchas veces cuando estamos aprendiendo algo, de repente es, vale, yo ahora sé esto y esto lo tiene que saber todo el mundo y hay esa vehemencia y es como, chico, esto tampoco es así, respeta a las personas. Eh, de todo lo que estás diciendo, hay mucho que está como muy preciosamente empapado de un cariño y de un amor hacia el humano que tienes enfrente. Esta es una de esas preguntas que te digo que igual me he pasado y si quieres la quitamos, ¿vale? Pero a mí es la sensación que me ha dado. Entonces, no sé si te apetece hablar de... Sí, ¿Sí? Guay. tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es que, y además sucede, porque fíjate, alguien que se apunta, sobre todo, yo tengo cursos cortos, pero las personas que se apuntan a la certificación, que es tipo un máster, nos vemos todos los meses y demás, llegan con unas ganas de ver lo que no veían hasta ahora y pillar la mentira y todo esto, y claro, y se encuentran conmigo que, que yo utilizo la disciplina pues como se utiliza en el Instituto Europeo y como lo utilizamos en los otros institutos, pero está muy empapada de mi pasión por el comportamiento humano, ¿no? Que enlaza muy bien con la pasión por el comportamiento humano que tiene Philippe Touché, que es el fundador. Ahí nos entendemos y conectamos muy bien. Pero claro, eso lo que hace es como, oye, tranquilidad, vamos a ir con calma, porque sepas dos cosas no tienes derecho a invadir al otro y además te vas a equivocar. Y el que consigue tener más paciencia, más aplomo, más distancia a la hora de observar, va a ser luego el que tenga un nivel de acierto superior. Y además les digo, lo vais a ver. Suelo tener unas primeras sesiones, los primeros meses,
que son como una lucha, ¿no? Porque, ¡ay, he visto! Y además, Eva, se ha rascado y ha hecho yo. A ver, que estamos en el cuello, vamos al cuello, ¿no? Y les digo, imagínate si tú has visto que se ha rascado, tenemos 1200 movimientos corporales en sinergología. Imagínate el resto de cosas que habrán pasado, del parpadeo, de la dilatación o contracción. Han pasado muchas cosas, ya lo sé, por eso el vídeo es bueno. No porque mueva el cuello, sino porque aparte de mover el cuello, hace 25.000 cosas más. Desarrollar esa paciencia es complejo, porque yo lo entiendo que llegas con ganas de tener pues lo que te pide todo el mundo cuando saben que sabes sinergología. Eva, dame 3 tips que voy a entrar en una reunión, dame 3 tips para utilizarlos con el cliente, a ver si me está engañando o no me está engañando. Claro, yo vengo además de unas técnicas de negociación que no se basan en el engaño del cliente, sino en a ver cómo podemos llegar a un acuerdo. Que luego sí, que es verdad, que habrá algún cliente que te engañe. Vale, que nos ha pasado a todos, ¿no? Según los mercados en los que hayamos comprado, pero no puede ser tu actitud porque ya te sesgas desde el principio. Y con 3 truquitos no vas a ninguna parte. Entonces, sí que hay un poco ese choque, pero luego se van, no choque, pero esa diferencia entre esa ansiedad y ese respeto por el otro, ¿no? Y también se confunde muchas veces la personalidad con lo que puede hacer la sinergología. ¿A qué me refiero? Ah, bueno, Eva, tú ya sabrás que este es un mentiroso, ¿no? Y digo, pues no lo sé. O sea, a lo mejor es una persona que miente frecuentemente y ahí si quieres, pues tú le pones el cartel. Pero hasta el mentiroso más mentiroso puede estar en una reunión conmigo y ahí estar diciendo la verdad. Y eso es lo que me permite ver la sinergología, no su personalidad, sino aquí y ahora, esta interrelación, ¿qué es lo que está pasando en ella? La psicología entra en otro campo. Ahí no entra la sinergología. Tú si eres psicólogo y se lo quieres sumar, pues fantástico y bienvenido sea. Como te digo, cuantas más disciplinas conozcas dentro del comportamiento humano, mejor vas a poder entender al que tienes enfrente. Pero con la sinergología tú lees el aquí y el ahora. Y hasta la persona más sincera puede tener un momento también en el que no te esté diciendo todo. Eso puede suceder. Y eso no me va a hacer colgar. Todos hacemos eso. O sea, no conozco a nadie que no mienta. Claro, o que no diga todo lo que piensa. Fíjate, yo digo, gracias a Dios, mira, yo tengo una amiga que dice, la sinceridad está sobrevalorada. O sea, ¿qué ganas? O sea, ¿por qué llegas a la oficina? Qué mala cara tienes hoy? Pues ya lo sé. O sea, dime otra cosa, qué blusa tan bonita tengo, no sé. O sea, ¿qué necesidad de decir algo que no va a mejorar la relación entre nosotros ni el momento? Volvemos porque la pregunta era más, vale, es una pregunta, yo no estoy buscando una respuesta concreta, ¿vale? Tú como respondas está perfecto. A mí sí me da la impresión, porque lo que me estás contando es un ejercicio de presencia, como decías, por lo tanto es un ejercicio de mindfulness, tienes que estar aquí, ahora, haciendo caso a lo que te están diciendo, cómo te lo están diciendo, muchísimas cosas. Por lo tanto, es un ejercicio de mindfulness. En tu caso, además, has estado estudiando toda otra serie de técnicas y de conocimientos sobre los seres humanos, sobre cómo sentimos, sobre cómo procesamos información, sobre muchísimas cosas. Yo cuando empecé con el tema del crecimiento personal, que fue hace 9 años, era de los que decía que la gente me cae muy mal. Y sí, y además estaba bastante, lo decía y hacía gracia, pero es verdad que la gente me caía muy mal. Sin embargo, gracias a todo el trabajo que he hecho, pues soy un enamorado de las personas. Cada vez me doy cuenta de que cada uno hacemos lo que podemos, de que incluso cuando alguien me miente o no me cuenta algo, y me ha pasado con personas muy cercanas, no es personal conmigo, es pues por lo que decías antes, a lo mejor no les apetece entrar ahora en esa emoción y lo que les apetece es tener un momento de evasión. O mil historias que yo, por mucho que sepa de lo que sea, no sé profundamente qué es lo que les está sucediendo. Y eso ha hecho que haya ese amor que me ha parecido ver en ti, en tu relación con otros humanos. Me has contestado con toda la parte técnica y yo lo respeto y ha sido súper interesante, ¿vale? Sí que quería saber si esto, según tú vas conociendo cómo funcionamos todos los humanos, incluida tú y yo,
también te pasa, que es como más fácil el decir, jo, o sea, el tener como más compasión, en el buen sentido de la compasión, más comprensión, pues más esa patina de amor de que cada uno estamos como estamos haciendo lo mejor que podemos. Sé que la pregunta suena un poco sesgada, pero no es necesario que contestes lo que yo quiero que contestes lo que tú quieras. Mm. Sí, sí que es verdad. Yo creo, Alberto, que al final, cuando, fíjate, ahora estoy con una mirada introspectiva, ¿no? Que cuanto más conoces el comportamiento humano, más te permite ser, no sé si en español podemos decir indulgente o compasivo, sería, o sea, más comprensivo con por qué tienen este comportamiento. El alejamiento de que no soy yo y es el tema, hay veces que sí eres tú, que eso es lo duro, porque dentro de toda esta compasión y toda esta... luego te encuentras con gente que, lo siento, pero es mala. O sea, yo en coaching me enseñaron, todos somos una bellota y de aquí crece y tal, y yo trato de... Yo parto de esa base, parto de esa base. Pero luego es cierto, y lo cuento muchas veces, ¿no? En los cursos hago una campana de Gauss y digo, mira, la mayor parte de la población está aquí, está en el 80-85. Pero luego tenemos aquí las patitas de la campana, donde tenemos gente que es mala así y no le vas. Y hay veces que por muchas vueltas que le das dices, trato de comprender qué puede haber detrás, trato de entender, trato de poner todos mis recursos emocionales, porque desde la comprensión viene también el sentirte tú mejor, ¿no? Porque la comprensión te permite alejarlo de tu ser y sacarlo fuera, que es lo que tú decías un poco, ¿no? No es algo personal, es algo que, pues, que tiene la persona o que tiene la temática que estamos tratando. Pero hay veces que es un ataque, tienes un ataque directo, un ataque contra tu persona. Y puedes tratar de ser lo más compasivo que sea, y cuando ya agotas todas las vías de compasión, pues no te queda más que decir, mira, hay situaciones que no las entiendo, que no las comparto, no las puedo entender seguramente porque yo decodifico el mundo de una manera que fíjate, es una forma de comprensión, decir, yo decodifico el mundo con unos valores y con una manera de ver las cosas que no coinciden en absoluto con con los de esta persona, y por eso jamás voy a poder llegar a una comprensión de su comportamiento plena, ¿no? Sobre todo cuando hay ataques personales. Ahí no voy a poder llegar. Entonces hay veces que no te voy a decir, no, soy un ser de luz y de amor. Pues no lo soy. Soy un ser de comprensión y que trato de mantenerme, lo que en sinología se llama en un estado are, que es en ese mindfulness, en ese aquí y ahora, que es la manera de comprender, de analizar o de tener una escucha activa desde cualquier campo, más técnico, más personal que lo veas. Voy a tratar de entender, y hay veces que no entiendo. Y hay veces que, como a todos, mi amígdala se activa porque te han tocado un resorte que normalmente tiene que ver con un valor, uno de tus valores críticos, ¿no? Y te toca en un valor crítico y la amígdala lo inunda todo, y ni comprensión ni leches. Te sientes mal y no lo puedes gestionar. Esa es la realidad. O sea, el secuestro límbico lo tenemos todos, y todo ese prefrontal, toda esa vía intelectualizada, todo eso va a desaparecer y la emoción se va a apoderar de uno. Y ahí, por muchos recursos que tengas, pues lo pasas mal hasta que tu vía intelectualizada pueda volver y te pueda ayudar a decir, venga, Eva, venga, respira para que se vuelva a conectar aquí todo, y a partir de ahí ya le ponemos recursos a esto y a ver cómo esto lo sacamos, si no eres tú, ese está fuera y todo. No sé si ahora te he contestado de mejor Sí, manera, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Fantástico. Y totalmente de acuerdo. No es que seamos todo el rato, estemos en zen y seamos seres de luz ¿No? súper comprensivos. Aún así, a mí me gusta en esos momentos darme cuenta de que sigue sin ser algo personal. Claro. O sea, la otra persona tiene otros valores que son contrarios a los míos y claro que hay choque y puede haber el secuestro amigdalar que estabas diciendo y entonces está todo lleno de emoción y lo veo todo rojo y bastante que he conseguido no matar o no gritar, pero luego cuando vuelvo a respirar sigue sin ser personal.
sí. Sigue siendo su decodificación de mí, porque sí que es un ataque personal hacia mí, porque yo siento que me está atacando, mm, pero sigue siendo la otra persona la que lo está haciendo. ¿Me explico? Entonces sigue sin ser personal. Lo que ocurre es que hay veces que ese proceso, en mi opinión, es más largo. O sea, tiene que ver con la duración, igual que la emoción por definición es breve. El sentimiento es cuando se prolonga en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si no estamos en emoción, sino en un sentimiento, estoy elaborando sobre la marcha desde la neuropsicología, ¿no? Estoy reflexionando, digo, ¿por qué hay veces que, que esa reflexión de que no es personal tarda más en llegar? Pues seguramente porque es más un sentimiento, por ejemplo, la traición. La traición que toca la pirámide de valores cada uno, a uno más alta y otra más baja, dependiendo de donde tengas la ética, la moral, la honestidad. Esto cuanto más alto lo tengas, la traición, peor la llevas. Entonces, la traición es algo más prolongado, porque para que sea traición tiene que venir de que primero había confianza, que era también un sentimiento, era algo prolongado en el tiempo. Esa confianza, cuando se pierde, no es una ruptura de aquí y ahora y luego ya, ahora salgo, me tomo una cerveza y se me pasa, ¿no? Igual que ha sido prolongado en el tiempo, el proceso, pienso yo, pero ya te digo que estoy, que estoy elaborando, también es más largo, hasta que consigues sacártelo de dentro y decir, bueno, son otros motivos, son otras, tiene otras cosas, otros valores, otras características esta persona que yo no conocía. Entonces también está el efecto sorpresa. Te estoy hablando de cosas como cuando entras en un campo muy personal, fíjate, porque yo creo que, que sinceramente para que algo te afecte de manera importante, cuando ya tienes hecha toda esta gestión emocional, solo te toca, ya no te toca en la parte profesional, porque consigues salirte de forma mucho más rápida. Dices, bueno, esto es, tiene sus propios objetivos, tiene su agenda, ya está. Es cuando te pasa en tu ámbito personal, que es donde estás más relajado, estás en tu círculo, estás en tu entorno, y hay veces que has dejado entrar en ese círculo, pues a personas que en un determinado momento pues no merecían a lo mejor la confianza o simplemente no coincidías en tantas cosas como pensabas que coincidías a nivel de valores, ¿eh? Quiero decir, no de acciones y demás. Entonces eso te va a llevar más tiempo, es un proceso más largo. Ahora, es verdad que cuando lo consigues sacar, está fuera, ya no hay herida, ya no hay tal, hay aprendizaje. A mí, mira, hubo un aprendizaje que tuve a nivel personal que me hizo estudiar mucho más el tema del narcisismo. Porque tendemos a pensar en el narcisismo como el narcisista como esta persona llena de ego, con un ego muy potente, el vanidoso, ¿no? Pues el narciso que cae por verse en su propio reflejo. Pero hay una figura del narcisismo, estudiando ya en profundidad, mira, hay una autora que me encanta, que es la doctora Ramani. Miro hacia allá porque tengo el libro y no me quería, varios libros suyos, no me quería equivocar, que es una experta en la materia. Y una de las tipologías que trata es el narcisista víctima. Me parece el más peligroso. El más peligroso. ¿Por qué? Porque tú lo que ves es una persona que aparentemente necesita protección. Se sitúa como muy por debajo, no le van bien las cosas, tiene algún problema familiar o está teniendo algún problema con el trabajo y da con alguien que es más generoso o que quiere ayudar o si te puedo echar una mano, te la doy y te la echo y tal, y le ayudas y tratas de ayudarle y de toda tu... Y en el fondo ese narcisista va a ser un narcisista, aunque sea un narcisista víctima, va a acabar emergiendo, erigiéndose en alguien que va a tratar de aplastarte de cierta manera para conseguir salir él, ¿no? Entonces, son personalidades muy complicadas de gestionar cuando las tienes alrededor. Pero fíjate, yo tuve la suerte, digamos ahora, de dar con uno de estos hace algunos años y la suerte, ¿por qué te digo que es una suerte?
porque me ha permitido, primero, aprender que existía esta tipología, porque empecé a leer para tratar de entender, ¿ves? No entendía y dije, tengo que entender mejor. Y dije, anda, esto es lo que ha sucedido. Y cuando han aparecido, han asomado la patita, nuevos personajes en mi vida con esta tipología, los he podido identificar antes. Entonces, esa es la fortuna, ¿no? El crecimiento, bueno, como ves es que soy positiva. Yo, o sea, Sí, sí, pero es maravilloso, claro. soy optimista positiva. Trato de ver hasta de lo más negro que podemos sacar. Y yo creo que es un gran aprendizaje porque o sea, al final es un crecimiento personal. Y dices, ojo, que este perfil existe y que hay que saber cómo manejarlo también antes de que te atrape en sus redes y te lances ahí a ayudar sin control. Totalmente de acuerdo. Hay un profesor de Harvard, de estos que hacen másters de felicidad, Mm. que es una herramienta que llevo varias veces en el podcast, pero que me parece maravillosa y que yo he empezado a practicarla, es que tienes un cuaderno, es justo lo que has dicho tú de ver lo positivo. Tienes un cuaderno y cada vez que te pasa alguna cosa que es una putada, la apuntas. Es tu cuaderno de putadas. Entonces Me encanta. y al mes ves qué ha salido bueno de aquella putada que te pasó hace un mes. Claro. Y a los 3 meses ves que has aprendido que ha sido estupendo de aquella putada que te pasó hace 3 meses. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo que te pasó con esta persona que era un narcisista víctima y que ahora, pues cada vez que te llega uno, dices, sí, ya te vete a una ONG que yo paso? Y la ventaja adicional es que cada vez que vas a tu cuaderno de putadas a ver lo que te ha pasado, que te sientes mal porque te ha pasado eso, ves todas las otras que has apuntado que han sido estupendas, porque resulta que de ahí has tenido algo positivo y has aprendido cosas buenas. Ay, qué bueno. Entonces, es algo que yo creo que viene a esto que decías de que es importante ir aprendiendo, porque al final cuando creemos que algo nos ha ido mal, simplemente es que no nos ha ido como queríamos que fuera, O como pensábamos que nos iba a ir, claro. o como pensábamos que que nos iba a ir, que era de una forma concreta y ha ido de otra. Entonces, no es bien o mal universal. Es yo quería que esto fuera A y es A prima. Pues puedo ver que, hombre, que es casi A, o puedo ver que me da mierda porque es A prima. Y entonces, cuando hacemos este ejercicio en el cuaderno ese, es ayuda. Además es que fíjate, es que metemos un factor que no es estable, que es que las personas cambian, evolucionan, cambian y no es la misma persona ahora que hace X tiempo. Entonces, tú te has quedado a lo mejor anclado en el pensamiento o en el conocimiento que tenías de esa persona hace X tiempo, pero ha ido evolucionando de una manera que tú ahora también desconoces. Entonces, es como que tienes una variable que no es fija. Ninguno de nosotros somos variables. Eso me apasiona el comportamiento humano porque es tan complejo. Por eso te decía lo de no acabas nunca de aprender. Entonces, cuanto más complejo veo que es, más me gusta. Es como, me parece fascinante, me parece fascinante. Vale, quiero preguntarte ahora, ¿qué prácticas tienes tú personales cuando todo se va a hacer puñetas, cuando tenemos este secuestro amigdalar que estábamos diciendo antes? ¿Qué haces tú para volver a ti? La respiración, ¿Qué tipo de siempre respiración? profunda. Mira, si es, a ver, si estás ya en secuestro, no hay nada que hacer. Eh, claro, ya se ha disparado el automático, entonces ahí estás perdido. Tienes que conseguir hacerlo antes de que se dispare el automático. Cuando todavía el prefrontal está como digo yo, está Mazinger, como Mazinger Z, el piloto aquí, ¿no? Mientras que el piloto no ha abandonado la nave, Mientras Johnny Caputo sigue ahí, está a los mandos. O sea, mientras que el Caputo esté a los mandos, todavía puedes hacer cosas. Entonces, la técnica más rápida que funciona bien es la de hacer respiración profunda durante 2 minutos, o sea, conseguir bajar el diafragma, ¿sabes? Con la respiración y ahí o me ausento un momento. Siempre digo, es un consejo que yo doy, mira, si puedes, levántate al cuarto de baño. Hay veces que no te puedes ausentar de la reunión.
no puedes, o sea, no, del sitio en el que estás. Entonces, lo mejor es que te calles, intentes respirar sin que se te note mucho. Si vas al baño es más fácil porque puedes bajar bien la respiración y si no, tratar de no oír, no ver. A mí me dicen muchas veces, ¿cómo haces para no ver lo que no te gusta? Digo, no miro. Así de fácil, no quiero ver los gestos, no, no miro, ¿no? Pues es un poco esa, el encerrarme en mí misma cuando no puedo hacer esto. Si es algo de mayor duración, ¿Nos puedes hacer un ejemplo nos puedes hacer un ejemplo de respiración de este tipo? Para que quien nos esté viendo en YouTube lo... tienes que conseguir llenar bien los pulmones, pero cuando estás en una situación en la que te está entrando, por ejemplo, la emoción, estoy pensando en la emoción de la ira, ¿no? Que es es de las más explosivas, de las que cuando tenemos un malestar así profundo, dices, esto no quiero que salga aquí, ¿no? Entonces, contener eso que suele ser un volcán, dependiendo de cómo cada uno lo exprese, cuesta más. Entonces, esa tensión corporal también me va a estar tensando el diafragma, mi respiración se está acortando porque mi cuerpo se prepara para la lucha. Si no quiero luchar, tengo que engañar al cuerpo. Entonces lo voy a engañar respirando con una respiración que es más parecida a la que tengo cuando duermo. Más profunda, pero ahora la voy a forzar para respirar, inspiro y expiro, haciendo que el diafragma suba y baje. Con 2 minutos no se me pasa el enfado, pero se me pasa el pico de la emoción. De manera que puedo llegar a la reunión y decir, mira, mejor esto lo tratamos en otro momento, ¿vale? O, mira, mejor por ahí no vayas, que no quiero discutir. O mejor, o sea, lo puedes hacer desde la paz, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para no entrar en una confrontación o luego en una reacción amigdaliana que puede no salirte como a ti te gustaría en el entorno en el que estás. Dices, oye, no me gusta perder así el control de mis emociones en un contexto profesional, por ejemplo, o en un contexto personal, en una comida familiar. Dices, no quiero tener esto, no quiero que me pasen estas cosas, ¿no? Entonces, es una manera de poderlo gestionar. Si es algo de más Eso es largo plazo, antes. claro, eso Sí. es antes. Si es de más largo plazo, que me estoy sintiendo mal, es decir, lo que decimos coloquialmente, me estoy calentando porque están pasando ciertas cosas y sé que, por ejemplo, que la cena la tengo esta noche o que tengo no sé cuántos, ahí el hacer deporte, aunque sea salir a caminar, cualquier cosa que vaya a activar toda la secreción de endorfinas, de dopamina, de serotonina, y todo eso tiene que ver o con las comidas o con el deporte. Ideal, lo mejor es hacer deporte. Y ideal, sobre todo a las mujeres que nos gusta hablar y que las amigas son nuestra terapia, pues si te vas a dar un paseo con una amiga, estás haciendo el paseo que te viene muy bien y tienes una amiga que escucha, que ta. Cuando vuelves de tu horita de paseo, te sientes estupendamente y con las energías recargadas para poder afrontar situaciones que no te gustan tanto, pero que lo vas a poder hacer desde la paciencia. Perfecto. ¿Y si ya te ha secuestrado la emoción? O sea, porque la emoción te secuestra, pero luego te suelta. Te suelta, a ver, cuando estás en el pico, eh, es que tu parte racional no está activa. O sea, te podría decir, mira, bebe agua, no funciona. Cuando tengo una chispita, imagínate, cuando tienes una chispita de luz dentro de tu secuestro límbico, si alguien te ofrece agua o te ofrece un café o te ofrece un té, tómatelo. Aunque no te apetezca, dices, no quiero nada. No, pues tómatelo. ¿Por qué? Porque de nuevo estás engañando al cuerpo. Igual que funciona para hablar en público, porque el mecanismo del miedo se activa como si tuvieses un oso feroz frente a ti y nadie come teniendo ni bebe teniendo un oso feroz frente a ti. Entonces el cerebro se tranquiliza, por simplificar el proceso. En una situación así ocurre lo mismo. El beber agua o el... O sea, si yo, por ejemplo, llevado a otro campo, con tus hijos, ¿no? Si en un ataque de ansiedad, de que no quieren, no voy a pasar el examen, no voy a pasar, el miedo les está invadiendo, es otra emoción muy poderosa. El siéntate, bebe, no quiero beber, bébete el agua, por favor. A mí ahora, por ejemplo, me hacen caso. Bébete un vaso de agua y hablamos. Se lo beben porque algo les recuerda que se sienten mejor.
y que conseguimos, venga, y ahora respira. Entonces las tonterías de Eva, de ahora respira y bébete el agua, pues es como, venga, y ahora vamos desde el racional. A ver, ¿cuánto te sabes? ¿Cuánto tal? ¿Cuánto te sabías ayer? ¿Cuánto tal? Vamos a ahuyentar el miedo con el angelito bueno. ¿No? Pero claro, primero, toda la parte primitiva es muy complicada gestionarla cuando estás en el pico, porque no vas a racionar. Te podría a razonar. Te podría dar trucos, pero es que lo cierto es que no existen. El único truco es cuando veas un destello de luz de que ya te empiezas a calmar, haz cualquier cosa que vaya contra lo que tu cuerpo quiere hacer ahora, que es prepararse para la lucha o para huir, en el caso del miedo. Entonces, el beber, el respirar, el caminar, el activar el cuerpo de otra manera va a ayudar a que todo el sistema límbico se relaje y a que la amígdala comience a segregar otras cosas, en lugar de estar con adrenalina, con noradrenalina, pues se va a ir más a una dopamina, a una serotonina que nos va a calmar un poquito. Fantástico. Bien, sirve, sí, porque está claro que cuando estás ahí en toda la emoción, no puedes hacer nada. Y lo solemos decir con emociones que son más desagradables, como el miedo o la ira, pero también pasa con la euforia, que también tiene su peligro. Entonces, sí, qué bien. Vale. ¿Tienes algún ritual de presencia o algo que hagas, como por ejemplo algo antes de hacer la charla TEDx o algo importante para ti, para centrarte en ti, para volver a ti y tener, pues saberte poderosa, que es confiada, todas estas cosas que lo eres, pero que a veces se nos olvida? Siempre, mira, sobre todo en las conferencias, pero en cualquier curso, en cualquier charla, cualquier cosa que hago, siempre lo preparo. Es decir, siempre tengo la tranquilidad de que tanto la temática, la presentación, los altavoces, el micro, todo lo que sea, que eso está bajo control. Luego puede fallar, pero eso lo he hecho anteriormente y lo hago justo antes de empezar. Necesito que me dejen sola o que no me estén molestando unos minutos, aunque sean 5. Porque digo esto, yo llego y dice, bueno, esta ya se lo sabe. Claro que me lo sé, pero yo creo que mi ritual es, ya estoy con el micro, imagínate que estoy incluso esperando para subir a un escenario. Yo ahí estoy en mi respiración, ni siquiera estoy repasando la presentación, muchas veces a lo mejor la entrada que voy a hacer, la entrada. Pero ahí que no me estén hablando y que me estén distrayendo, tengo que estar conmigo, porque de alguna manera, voy a utilizar la palabra que está ahora de moda, te empoderas. O sea, es como, entra, yo suelo decir que entra Super Eva, mi subpersonalidad que se llama Super Eva, que esa puede con todo, y da igual que haya 20, 100, 1000, que me sienta mal, que me sienta insegura, no, pero que me sienta, que físicamente tenga alguna molestia o que tenga algo emocional que me esté tocando por algo, si entra Super Eva lo va a hacer bien. Pero para que entre Super Eva tengo que poder estar, en el fondo estoy respirando, ahora que me doy cuenta y te lo cuento, estoy respirando y me estoy concentrando. Simplemente estoy concentrado. Suelo estar concentrada en lo que está diciendo el ponente anterior, porque digamos que por estrategia o por técnica, ¿no? Siempre me voy a apoyar en lo que ha dicho, voy a hacer la salida, voy a hacer un hilo con lo que dice, estoy aquí y ahora. Pues claro, eso es lo... Perdona que me enrollo tanto porque no me habían hecho esta pregunta antes y me parece Me alegra. interesante porque me ayuda. Sí que sé que quiero que me dejen un poquito tranquila, que eso me doy cuenta más. Por ejemplo, si estoy montando un curso y llega la del catering, está dando charla la del catering, yo estoy deseando, por Dios, digo, perdóname, pero es que necesito 5 minutos para centrarme en un curso que a lo mejor he hecho 25 veces, Alberto, pero me preparo para mis alumnos, para poderlo hacer desde el principio. Entonces, pero en una conferencia sí que es cierto que lo que estoy haciendo es conectar conmigo. Perfecto. ¿Cómo conectas contigo? Es eso, es la respiración, veo que tengo una mirada introspectiva, estoy en mí, estoy bien, voy a disfrutar, voy a salir y voy a dar toda la energía. O sea, supongo que es como hacen los deportistas, ¿no? Que es un discurso interior donde por eso necesitas estar contigo. Estás mirando
eres consciente de lo que entra, pero tú seleccionas lo que entra. Si quieres oír lo que están diciendo o quieres oír la música que está sonando, pero tú estás en ti y en cómo vas a entrar y cómo vas a hacer y cómo, o sea, estás casi como previsualizando lo que va a ocurrir en tu entrada. Creo que es algo así. Sí. Gracias. Me, me- me estás haciendo aprender de mí misma. Qué bien, me alegro. Vale. ¿Qué significa para ti hoy tener una vida plena? Hoy, pues ¿te puedes creer que es algo que me lo estoy planteando casi todos los días? Porque siempre hay cosas que nos faltan. Eso lo vas aprendiendo a medida que cumples años, ¿no? Crees que, no, pues cuando tenga tal, o cuando llegue a esto, o cuando consiga esto, o cuando ya no pase esto, o cuando ya no tenga esta deuda, o cuando. Y yo creo que llega un momento, y para eso necesitas que pasen unos años de vida, que sabes que siempre falta algo. Siempre hay algo que tienes que resolver. O sea, falta algo en el sentido de, pues, oye, ha surgido otra cosa que resolver, ha surgido otra cosa que hay que solucionar, hay otra cosa que no va del todo. O sea, es decir, todo de luces y colores, pues a lo mejor en algún momento se da que se enciendan todas las luces y colores al mismo tiempo. Pero siempre hay alguna cosa que te preocupa, ¿no? O un padre mayor, o un hijo adolescente, o un tema profesional que no acaba de ir. Y al final digo, bueno, creo que cuando consigues saber que siempre vas a tener algo que resolver y que eso forma parte de la vida y agradeces lo que tienes, yo hay muchas veces que, fíjate, anoche mismo, ¿no? Al meterme en la cama y abrazar a mi marido, digo, qué afortunada soy de tener a alguien como él a mi lado. ¿Sabes? Eso es como que, digo, es importante recordar que a lo mejor, aunque nos veamos, hay días que nos vemos muy poco, nos vemos muy poco, media hora, ¿no? Pues aunque nos veamos muy poco, es, oye, qué afortunados somos que hemos llegado hasta aquí, hemos llegado juntos, estamos haciendo un recorrido juntos. Ha habido cosas que han ido mejor, hay otras que han ido peor, pero vamos juntos y estamos bien. Entonces, para mí eso es una vida plena a día de hoy. Y esa conciencia, claro, de no estar, ¿y cuándo solucione y cuándo no? Pues cuando solucione esto voy a tener que solucionar otra cosa. Entonces, lo voy a hacer voy a tratar de tener la mayor estabilidad emocional posible con todas las cosas que pasan. Me parece fantástico porque efectivamente hay que tener horas de vuelo, hay que tener unos años que para otra gente son menos. O sea, yo creo que tú y yo, sobre todo por tu referencia a Mazinger Z, creo que somos de la misma aquí. Han hecho un revival, ¿eh? O una reedición Ah, o algo. sí. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Porque yo Pues realmente eso. quité el ejemplo de mis cursos porque digo, uy, aquí solo me están entendiendo mi generación X. Entonces, esa definición tuya de vida plena me encanta. ¿Qué has tenido que soltar para conseguir esta definición? Porque no ha sido siempre la misma toda tu vida. La mirada de los demás. Vale, desarrolla un poco sobre la mirada de los demás, sobre todo tú que miras mucho. Sí. Pues seguramente el concepto de éxito, ¿no? De los demás o de lo que crees que puedan esperar de ti o de lo que es tener éxito en la vida, porque fíjate que me has dicho plena y me he ido a otras cosas que tienen que ver con el éxito, pero éxito siempre lo ligamos a lo profesional o a lo económico o tenemos como una tendencia, ¿no? a irnos por ahí. Yo me he ido a otro. Creo que esa tendencia es antes de las horas de vuelo. Cuando crees que cuando llegas y haces todas esas marcas de verificación en esa lista que nos cuentan, en mi caso, por ejemplo, yo tuve que hacerlas para darme cuenta de que no era por ahí, porque ya había hecho todas y era como, ¿yo por qué no soy feliz? ¿Dónde está la felicidad y la plenitud que se supone que iba a tener cuando hubiera hecho todo esto? Y efectivamente, estoy completamente de acuerdo con tu visión de vida plena, es hacia adentro y cuando te das cuenta primero de que siempre va a haber que resolver marrones, yo incluso me llego a plantear que igual sería un coñazo la vida sin marrones.
Claro. no, pero después, ¿qué haces? ¿Sabes? No, fíjate que yo lo pienso muchas veces con cosas domésticas que no me gustan. O sea, es como si fuese trabajo administrativo que me quita tiempo. Entonces, claro, trato de hacer mi gestión emocional ahí y decir, a ver, esto forma parte de la vida, pues hoy se ha roto no sé qué, mañana se ha roto no sé cuántos, tengo que solucionar, que son pequeñitas cosas, pero dices, bueno, pues efectivamente, o sea, vivimos en una vida en que las cosas se rompen, pues oye, la suerte es que las podamos solucionar o que las podamos sustituir, tal, esto no es relevante, o sea, tengo que pensar que en todas mis semanas tengo un apartado de mi tiempo que es arreglar cosas, pero cosas físicas, ¿no? O sea, hay que, claro, ahora al ordenador le ha pasado no sé qué, a la impresora le ha ocurrido no sé cuánto, o sea, tal cosa en casa le ha sucedido, pues bueno, hay que solucionarlo. Entonces, pues es un poco lo mismo, es como decir, bueno, esto, la vida está llena de estas, de que tienes que hacer gestiones todo el tiempo para solucionar cosas. Entonces, yo creo que eso, claro, el alejarme de alguna manera, sin darme cuenta o dándome cuenta, no lo sé, creo que ha sido la propia evolución, de tener un concepto propio de cómo vivo las cosas y de las cosas que me gustan y dónde y cómo soy feliz, ¿no? Que es con mi familia, con mi entorno cercano, con la familia que uno elige, que es muy importante para mí, que son mis queridos amigos, que son de una energía, de un amor, no podría tener la misma vida si no estuviesen cerca dándome tantas cosas buenas como me dan. O sea, ese es el núcleo que es importante. Vivo en un sitio que me gusta, me dedico a lo que me gusta y tengo un entorno que me gusta. ¿Que luego pasan cosas malas? Sí, pues las tengo que gestionar. Pero lo importante es este core aquí, ese es sólido y soy muy afortunada de tenerlo. Qué bien, qué maravilla, me encanta. Estamos terminando ya, no porque no seguida yo hablando contigo, ya te digo, nuestras 6 horas, sino porque tenemos que ir terminando. ¿Por qué recomendarías el podcast de Alberto Cartier? Pues porque te da una visión poliédrica del comportamiento humano y de distintos aspectos de las relaciones humanas. Entonces, con cada charla que tú tienes, abordas una temática diferente que creo que se van complementando todas. Entonces, si te interesan estos temas, te interesa ir más allá, te interesa ir aprendiendo incluso solo cuando escuchas, pues yo recomendaría tu podcast. Muchísimas gracias. Qué bonito, gracias. ¿Hay algo que quieras decir a la persona que nos está viendo, que nos está escuchando, que no te haya preguntado? Yo creo que nada en particular. Me has preguntado muchas cosas, tanto a nivel más técnico como a nivel personal. Pues que si quieren saber algo más, que me lo pregunten, que estoy disponible, que soy muy accesible, es verdad. Es verdad, es que al final muchas veces dicen o llaman a la compañía, ¿no? Bueno, pues llamas a la compañía porque te quieres informar sobre un curso, te quieres informar. Pero hay personas que me llaman directamente o me escriben directamente y yo la verdad es que contesto a todo el mundo. O sea, porque no soy un famoso de estos ya inalcanzables porque tienen no sé cuántos millones de seguidores y pues no, yo soy una persona que me dedico a lo que me dedico y me dedico a formar y a conectar y a divulgar. Y dentro de esa divulgación y de esa formación, pues lo lógico es que esté cercana y esté presente. Entonces, hay muchas veces que me preguntan, ¿qué opinas de esto? Y pues les contesto. Claro. Doy fe porque nos hemos conocido así. O sea, yo te he escrito por LinkedIn, te he preguntado si querías hacer la entrevista, has dicho que sí que la querías hacer y aquí estamos. O sea, que doy fe completamente. Sí. Jo, pues Eva, muchísimas gracias. Me ha encantado. Muchas gracias a ti, de verdad, a mí también. Me lo he pasado muy bien y he aprendido muchas cosas. Qué bien, qué bien. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero. Creo en ti y creo en tu capacidad para crear una vida mejor. Nos vemos en unos días. Ah, y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento.
No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra ni con ningún otro profesional cualificado.